Señor representante por el departamento de Antioquia, Oscar Darío Pérez, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días, un saludo muy especial para todos. Bueno, nosotros hemos dicho que ayer en Quito nos metieron 6-1, pero que por la mañana nos habían metido menos 9.5% de caída del PIB. Y eso como que no impresiona, fue el tercer trimestre del año, para nosotros una catástrofe, pero ¿cómo lo ve usted, doctor Pérez? Ministro, realmente muy grave, muy catastrófico. Es que, a ver, ayer nos metieron varias goleadas. La primera fue el 6-1. La segunda fue que en 20 minutos IOTA cambió de categoría hasta llegar a 5. Y la tercera, sin lugar a dudas, es el informe del DANE, donde nos muestra pues que en el tercer trimestre de este año la economía decreció un 9%. Eso no lo esperaba nadie, pues no porque no fuera posible, porque tan posible es que mire usted que todas las economías del mundo vienen decreciendo. Lo que pasa es que nos debemos preguntar es cuánto. Bueno, con curiosidad de China, que es la única que no decrece, así no crezca a los niveles esperados. Entonces tenemos aquí pues una cosa muy compleja, muy delicada, porque la economía decreció en el tercer trimestre un 9%, en lo corrido del año un 8.1%, pero si miramos el segundo trimestre frente al tercer trimestre, hubo un crecimiento del 8.7%. Eso es una especie de ilusión, porque eso quiere decir de que sí hemos crecido con relación al malísimo segundo trimestre, pero no nos va a alcanzar para llegar al propósito de que a 31 de diciembre íbamos a tener un decrecimiento de la economía del 5,5%. Eso lo determinó el Ministerio de Hacienda después de muchos estudios macroeconómicos y estudios profundos en temas de rentas públicas, pero lamentablemente ese 5.5 que fue sobre la base que montamos el presupuesto. Eso lo pone a uno un poco preocupado, porque con tantos análisis, tantos estudios, con tanto interés que hicimos el presupuesto general de la Nación 2021, sobre la base de que íbamos a decrecer al 5.5, y ahora el mismo Ministerio de Hacienda digo el 5.5 a 31 de diciembre, y en el 2021 crecimiento del 6.6, o sea, ya crecimiento económico. Pero ya con estas nuevas cifras, estas nuevas realidades, es posible que el déficit, el decrecimiento al 31 de diciembre no va a ser del 7 o del 8, algunos dicen que va a ser del 9%, que sería tan goleada como la de ayer en Quito, y eso pues nos desajusta las cifras. ¿Cómo se ajustan las cifras? Por dos caminos. O crecemos más en el 2021, que estará por verse, o gastamos menos, o nos endeudamos más, porque por la vía tributaria, algunos analistas, en mi criterio muy equivocados, vienen diciendo de que acabemos con las empresas, que acabemos con el sector productivo, aumentando los impuestos, llegándolos a tasas impagables, y lo que hace la gente es o evadir o no invierte. Entonces esa es la peor de las fórmulas. O sea que 3 goleadas, pues, para resumir, nos pegaron ayer. Doctor Oscar Darío Pérez, al común de la gente no le llega el mensaje de la cifra. Menos 9,5% del PIB, y la gente dice, ¿eso qué será? Yo le pregunto a usted, para que usted, que es bien descriptivo en sus presentaciones de los temas aparentemente más abstrusos, ¿de cuánta hambre, de cuántas limitaciones, de cuánta tragedia personal está compuesta esa cifra de menos 9.5%? Bueno, vea, para que la gente lo entienda, eso quiere decir de que vamos a generar menos riqueza en cerca de 100 billones de pesos. 100. Eso es lo que vale 9.5% del PIB. Para que un país crezca,
Para que un país tenga bienestar, tenga empleo de calidad, tenga ingresos y tenga reactivación del consumo, es necesario que la economía crezca. Cuando la economía crece, quiere decir que que hay más riqueza. Y si hay más riqueza, pues habrá más de dónde repartir. Ahí es donde está la gran crítica, que a veces hay mucha riqueza, pero también mucha pobreza a la vez, porque no se redistribuye bien ese valor mayor de la riqueza y de la generación de bienestar en una sociedad. Por lo tanto, si no hay riqueza, pues no hay de qué repartir. Pero si la hay que buscar los caminos para repartirla bien. Entonces estamos hablando de que si no hay crecimiento económico, pues mucho menos va a haber posibilidades de generar empleo. Y muchísimo menos va a haber oportunidades de que la gente adquiera capacidad de consumo, pues si no hay empleo no hay ingreso, y si no hay ingreso entonces nos toca todo a cuenta del Estado, y para que el Estado pueda repartir a través de ingreso solidario, a través de familias en acción, a través de programas y de, digámoslo, de estrategias para desarrollar el sector privado, para desarrollar la industria, el comercio, la construcción. Entonces tenemos que crear subsidios de vivienda. Ya creamos 200,000 subsidios de vivienda. Esa es una de las buenas noticias, de que el sector de la construcción es un gran jalonador de empleo. El comercio lo es igualmente. Entonces, esa cifra traducida, fría, de que el menos 9.5%, pues digámoslo con claridad, eso quiere decir que va a haber menos crecimiento de recursos en el país y por lo tanto habrá menos para repartir. Y si hay menos para repartir, pues las personas más pobres, más vulnerables, van a tener menos opciones. Digámoslo así como en términos bien cristianos, sería como el efecto de esto. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que el último trimestre crezcamos a una tasa superior a la que teníamos prevista. Ahí viene el día sin IVA, que puede inyectarle 6, 7 billones de pesos en ventas nuevas. Ahí vienen otras opciones, pero con esa goleada ayer de IOTA, ¿cuánto nos va a costar recuperar a San Andrés? ¿Cuánto a Providencia? ¿Cuánto este desbordamiento del invierno en Chocó, en Antioquia, en norte de en todo Colombia? Es que todas juntas le caen al gobierno y después salen a criticarlo los opositores, los que no ven sino maldad y no ven sino oportunismos políticos, pero yo espero que el último trimestre nos dé una buena noticia, aunque también tenemos otra posible goleada. Ya dicen que es posible que haya nacido otra posibilidad de huracán en 5 días en el Mar Caribe. También tenemos otra dificultad, son unas posibles cuarentenas selectivas, porque es que el tema del coronavirus no ha pasado. Y la tranquilidad de muchos, la irresponsabilidad de muchos puede llevar a que nuevamente haya un rebrote y entonces el fin de año se nos dañe desde el punto de vista económico, porque ya aprendimos la lección, que tenemos que atacar el coronavirus, pero también tenemos que permitir que las actividades económicas se desarrollen. O sea que yo no tengo muchas ilusiones, la verdad yo estoy un poco menguado respecto de lo que estaba hace 3 meses, pero lo que no podemos cesar es en la opción de seguir hacia adelante. Como ustedes lo dicen ahora, al gobierno todo el mundo le caerá por San Andrés, no les falta sino que les caigan por el coronavirus. Yo creo que es de la única pandemia o de la única crisis que se ha salvado de que lo señalen como responsable. Yo creo que tampoco. El manejo del coronavirus ha sido muy malo para muchos y entonces pudimos tener menos infecciones y menos contagios y menos tragedia. En fin, la gente está pues en espíritu negativo intencionalmente porque no se le olvide que vienen elecciones. Pero es que se nos escapan cositas hablando de goleadas. Usted mencionó el departamento del Chocó. La última cifra que nos dieron, esperamos que sea una cifra seria del gobernador, es que 35,000 personas quedaron sin hogar por las lluvias. 35,000.
Es decir, 7 veces todos los que había en Providencia, que eran 5.000. Doctor Oscar Darío Pérez, es que esto es una encima de otra. Mejor dicho, con el 6-1 nos fue muy bien. Pues sí, pues a ese paso el 6-1 parece como un piropo. No, la verdad es que sí, es una catarata de dificultades, pero yo veo un presidente dispuesto, animoso, entusiasta con ver cómo resuelve cada uno de los problemas, presente, vital, y lo tenemos que acompañar, la sociedad, no solamente uno, sino todos. Quitémosles el discurso dañino, pecaminoso, mordaz, a esos que siempre quieren acabar y darle como duro al gobierno para obtener unos réditos políticos que yo estoy seguro de que la sociedad, el pueblo colombiano, en su inteligencia, por el contrario, los irá a castigar. Y eso, doctor Londoño, tenga la seguridad que va a tener unos efectos. Es que nosotros somos catalogados en el mundo financiero internacional, que es que como un país de renta media. Tenemos grado de inversión, por eso nos prestan. Por eso acabamos de aprobar un crédito, un cupo de crédito, no un crédito, un cupo de 14.000 millones de dólares, que lo recibe muy bien el Fondo Monetario Internacional. ¿De qué estamos viviendo? Pues de 11.000 millones de dólares que nos prestó a través de un cupo el mismo Fondo Monetario Internacional. Es decir, tenemos reputación internacional desde el punto de vista financiero. Entonces, ahora, hombre, yo sí creo que la comunidad internacional, es que uno ve a Alemania metiéndole a estos 700, 800 mil millones de euros a su economía. Hombre, vamos a tener que tener una comprensión, no sé en qué sentido, si por la vía de la donación o por la vía de una reprogramación de la deuda de tanto plazo como que se vuelva tan imperceptible, casi que sea una donación técnica, pero es que el año entrante vamos a tenerle que destinar 70 billones, billones a servir la deuda. Y estas nuevas Catrinas o estas nuevas iotas y estas nuevas dificultades enormes en este país, yo creo que a este presidente también hay que ayudarle, porque la vía de los impuestos no será la única. Obviamente que deberá venir una reforma tributaria y deberemos pensar en cómo se prorroga el impuesto de patrimonio durante 2 o 4 o 5 años más para las personas naturales, como viene hoy ya en la legislación, pero no pues con esa propuesta alocada que presentó por ahí un partido donde multiplica por 4 el impuesto de patrimonio, dobla el impuesto a los dividendos, sube el impuesto de renta a las personas naturales hasta el 55%, es decir, es una reforma confiscatoria que lo único que produce es a mayor tarifa, a mayor volumen de impuestos, pues la gente evade o se va. Eso está comprobado en el mundo. Así estos últimos premios Nobel de Economía, con unos visos bastante ideologizados en sus pensamientos, piensen lo contrario. Pues ¿quién es el responsable de que tanta gente en Francia se haya ido a Luxemburgo, a Bélgica, con otras nacionalidades? Pues el señor Piketty, que allá se puso a aplicar unas fórmulas de que es que a las herencias había que cobrarle el 80% del impuesto y que a las personas naturales doblárselo. Ah, sí, eso lo decretaron, pero la gente les fue. Vamos a repetir la receta aquí, para que nos queme pues el menú. No, entonces yo creo que hay una opción de que la comunidad internacional no solamente mire hacia los países que dicen que de renta baja o de mucha pobreza, pero Colombia, como hace parte del club disque de los ricos, que es el de la OCDE, no lo miran, y eso vamos a tenerlo que revisar. Son 70 billones de pesos que nos va a costar el servir la deuda el año 2021, y las necesidades, si seguimos con cuarentenas selectivas, si seguimos con sectores como el de la construcción decreciendo, el comercio decreciendo al 20%, por Dios, entonces así será muy difícil que nos paremos, y nosotros necesitamos pararnos porque somos una sociedad resiliente, que somos capaces de enfrentar las adversidades, somos un pueblo creativo, necesitamos derrotar muchos índices de miseria, pero es tan grave la situación, doctor Londoño, que en materia de pobreza decrecimos 10 años. Es decir, situémonos que estamos en el 2010. Qué horror, qué horror.
Pero la situación es esa y uno tiene que saber cuál es la situación para poderla enfrentar, doctor Oscar Darío Pérez. Mal hacen también los que quieren tapar el sol con las manos y decir que aquí no pasa mucho y que menos 9.5% es una buena cifra. No, digámoslo como usted lo dice, eso es una calamidad, eso es una calamidad. Uno tiene que saber qué problemas tiene para poderlo solucionar, pero si uno oculta el problema, pues el problema no se arregla solo, ¿no? Como decían de un presidente de la República que los problemas los metía entre un cajón y que después miraba lo que había entre el cajón y veía cuántos problemas se habían resuelto solos. No, los problemas no se resuelven solos, por desgracia. Y le íbamos a preguntar por la reforma tributaria, pero usted fue muy claro, porque la pregunta es, reforma tributaria sí, ¿y quién la paga? ¿Y quién la paga? ¿Y qué capacidad tienen las empresas para crecer? ¿Y quién genera empleo si no son las empresas y los empresarios? ¿Quién genera empleo? ¿Quién da oportunidades de que el país tenga recursos por exportaciones y por exportaciones con contenido tecnológico para que esto sea viable, doctor Oscar Darío Pérez? Es que es la viabilidad del país lo que está en juego y ahí debemos estar todos unidos, porque si estamos además de eso separados y enfrentados, pues Dios nos tenga de su mano, ¿no? Totalmente de acuerdo. Una reforma tributaria seguramente sí, no con el ánimo de aumentar tarifas, de aumentar, digámoslo, costos, sino disminuyendo de pronto de alguna manera algunos beneficios innecesarios. O sea, que hay sectores favorecidos que les llegó la hora de contribuir. En un momento dado hay que mirar ese tema de las bases gravables. Es que aquí para pagar impuestos como persona natural tiene usted que ganarse 5,5 millones hacia arriba, y esos privilegiados son muy pocos en Colombia. Si a todos les decimos, hombre, de 3 millones para arriba haga un pequeño esfuerzo, de siquiera el 1% de lo que se gana, algo pues, que haya solidaridad, pero realmente es que entre todos sacamos este país y esta economía de la mano. Claro que digámoslo, hay algunos que están contentos porque el crecimiento del tercer trimestre comparado con el del segundo es un crecimiento del 8.7%, pero es que es como decir, yo me comparo con un trimestre que era demasiado, pero absolutamente perverso en materia económica, y ahí sí puede mostrar una cifra favorable. Yo diría que la clave la tiene el último trimestre, y la clave está conectada con que nos manejemos bien. La gente cree que la pandemia ya pasó y está tranquila en las calles, sin tapabocas y sin ninguna medida de bioseguridad. Si nos cuidamos un poquito, miren, Europa ya regresó a las cuarentenas casi que totales, en Italia, en España, en Francia, pero ellos tienen una pequeña diferencia con nosotros. ¿Saben cuál es la pequeña? Que ellos tienen capacidad económica para enfrentarla, nosotros una capacidad disminuida. Le faltó mencionar a Rusia. En la descripción de lo que está pasando en los hospitales rusos es sencillamente sobrecogedora. La gente clamando porque le den una cama y no hay una cama disponible en Rusia. Doctor Oscar Darío Pérez, qué bueno que gente como usted le diga al país la verdad y que gente como usted tenga entusiasmo vital para decir, pongámonos todos de acuerdo, unámonos en un propósito, defendámonos y seamos austeros y seamos cuidadosos y seamos trabajadores en medio de este desastre, porque es un desastre. Y si uno no lo entiende como un desastre, pues está perdido. Y se pone a hacer cuentas que es que el tercer trimestre creció con respecto al segundo. Pero por favor, uno con 9 cánceres y entonces dice que estaba peor porque las metástasis eran de 15. Doctor Oscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Antioquia, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Doctor Fernando, un feliz día para todos, muchas gracias.